Seguimos en nuestra mañana del 11º Congreso Internacional de Dolor y Medicina Regenerativa con nuestro bloque temático Mitos y Realidades en el Manejo Multimodal de Dolor y la Regeneración Celular. Y ahora, a continuación, seguimos con el doctor Manuel José Brito Velázquez. Por favor, un fuerte aplauso para el doctor Manuel. El doctor Manuel es médico especialista en ortopedia y traumatología, es un especialista en trauma complejo de fracturas de pelvis, acetábulo, fémur, huesos largos, huesos cortos. Él reconstruye lo que a veces es imposible construir. Desde Venezuela, desde La Grita, el estado Táchira, el doctor nos acompaña con la siguiente conferencia: el dolor y derechos humanos en la medicina actual. Bienvenido, mi querido amigo. Un fuerte aplauso, por favor. Buenos días. Bueno, ya como nos dijo el doctor Pedro, voy a salir un poco de mi zona de confort porque estoy acostumbrado en los congresos o en mis clases en la universidad a hablar sobre fracturas, hablar sobre patologías traumáticas, reconstrucción ósea, sobre muchos temas, pero sobre dolor no estoy muy acostumbrado a hablar. Y sin embargo, yo manejo muchas patologías dolorosas. Nosotros en ortopedia manejamos muchas patologías dolorosas. No tengo ningún conflicto de interés con ningún contenido de esta presentación, pero antes de hacerlo, y en vista que este es un tema que siempre me ha llamado la atención, les voy a contar una pequeña anécdota. Hace exactamente 20 años, porque estoy cumpliendo 20 años de egresado como médico cirujano, asistí a mi primer congreso de medicina del dolor. Y en ese congreso tuve la oportunidad en ese momento vino a Venezuela el presidente de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, y me di cuenta que durante toda mi carrera universitaria yo no había visto una materia específicamente que me hablara sobre el manejo del dolor en mis pacientes como médico. Más adelante tuve la oportunidad también de ver cómo durante mi posgrado o durante mi época como interno de traumatología, que a veces el dolor no era manejado de forma adecuada en algunas de nuestras patologías como traumatólogos. Y eso me despertó esa inquietud con respecto al manejo del dolor. Y nunca se me olvida las palabras del doctor, del presidente, cuando él dijo que nadie, ninguna persona, ni adultos, niños, pacientes terminales, nadie tiene por qué sentir dolor. Sin embargo, el dolor muchas veces es una experiencia que, a pesar de que está con nosotros durante toda nuestra vida, incluso desde que estamos en el vientre materno, muchos no sabemos qué significa para nosotros el dolor. Yo quisiera que se tomaran un momento para preguntarse ustedes mismos qué es el dolor para ustedes o qué representa para ustedes el dolor. Y de acuerdo a eso yo estoy seguro de que habemos aproximadamente unas 120 personas en este auditorio y vamos a tener 120 conceptos distintos con respecto a lo que es el dolor. Porque el dolor está condicionado a muchos aspectos importantes. El dolor afecta al ser humano en todas sus dimensiones, físicas, emocionales, sociales y espirituales. Y a la vez está influenciado también por todas estas. Es parte de la vida y es una característica de nuestra propia vulnerabilidad como seres humanos, por lo que controlarlo se ha constituido un reto cada vez más apremiante para la humanidad y para la medicina. Un poco de historia antes de seguir. Hace más de 4.000 años, durante los imperios egipcios y sumerios, ya se encontraban evidencias como el papiro de Smith y otras evidencias arqueológicas sobre el manejo del dolor. Hace más de 2.500 años en China ya comenzó también la acupuntura como una técnica de analgesia. Paralelamente a eso, en India, aproximadamente unos 4.000 años antes de Cristo, se comenzaron a utilizar pócimas y mantras. En Egipto, Grecia y Roma se escribieron tratados sobre anatomía y técnicas quirúrgicas o técnicas para el tratamiento de algunas patologías, donde comienzan a asociarse también el dolor después de esos procedimientos. En nuestro continente,
hacia el año 400 y 700 antes de Cristo, los incas peruanos tenían la creencia de que la hoja de coca representaba algo así como un premio o un mérito de parte del dios Manco Cápac, hijo del dios Sol, como una compensación por todo el sufrimiento humano, o al momento de ellos tener algún tipo de sufrimiento o padecimiento. Según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, ellos definen el dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociado a una lesión real o potencial de los tejidos u ocasionado por dicha lesión. En este concepto se engloban dos partes, una nociceptiva o sensorial que está ya constituida con lo que se refiere a la transmisión de los impulsos y por las vías nerviosas, y el otro componente del dolor, al cual muchas veces la medicina tradicional suele negarse, que es el componente afectivo. El dolor es uno de los síntomas que más sufrimiento produce en cualquier enfermedad o en cualquier patología y constituye uno de los problemas básicos de salud en todo el mundo. Con frecuencia el dolor no recibe el tratamiento adecuado, bien sea por aspectos culturales, por aspectos religiosos, sociales, bien sea por la formación de los propios profesionales sanitarios, por las legislaciones científicas, por algunas también influencias de legislaciones o pensamientos políticos, o por también algunas políticas económicas. Les voy a dar, por ejemplo, un ejemplo. En la cultura occidental y sobre todo en la religión católica, se piensa que el dolor está asociado a algo así como una forma de purificación, una forma de expiar los pecados. En mi país se utiliza una expresión que está también asociada al dolor del parto, que remontamos un poco hacia algunos contextos bíblicos y los primeros versículos de la Biblia, cuando le dice a la mujer que parirás con dolor, y comienza a asociarse el dolor con esa experiencia de parir o esa experiencia del parto. Y en mi país utilizamos una expresión cuando estamos pasando trabajo con algo o cuando algo nos produce alguna dificultad. Estoy pariendo con esta presentación, estoy pariendo con el carro, estoy pariendo con la cocina, estoy pariendo con este paciente, porque lo asociamos con el dolor. Y así con muchos de esos aspectos que le había mencionado. En 1960, la profesora Cecily Saunders comienza a establecer o a introducir una serie de conceptos y de técnicas en manejo de pacientes terminales, en pacientes oncológicos terminales que en esos tiempos aparentemente no se les prestaba el debido manejo del dolor porque eran pacientes que ya iban a morir o que estaban en sus últimos días. Entonces las instituciones económicamente no gastaban o no manejaban de forma apropiada a estos pacientes debido al gran costo económico que representaban. Y esta doctora Saunders comienza a introducir su concepto del dolor total, del manejo total del dolor, a través de lo que es el manejo de una experiencia física, social, el contexto espiritual y emocional que confluye en toda esa experiencia dolorosa y en lo que significa dignificar la vida del paciente o dignificar la vida del paciente con dolor, bien sea en sus últimas horas o en sus últimos días de vida. Nosotros en Latinoamérica tenemos pocos estudios que nos hablen con respecto a la incidencia o la epidemiología del dolor, pero sí se reportan algunos rangos con respecto al dolor crónico entre un 27 y un 42% de la población, lo cual es bastante alto. De acuerdo a la patología del paciente, de acuerdo a todas sus vivencias, de acuerdo a todos esos aspectos que yo les contextualicé antes, el dolor puede tener muchas caras. No todos vivimos el dolor de igual forma. E interpretar la cara del dolor a través del lenguaje internacional no hablado es uno de los aspectos tal vez más difíciles de la medicina. Yo, por ejemplo, admiro mucho a los pediatras que saben interpretar en el llanto de los niños o en la expresión de los niños, cuáles son los niveles de dolor que ellos tienen o qué tanto dolor pueden estar padeciendo. El dolor es una experiencia tan real que incluso puede ser plasmado.
Desde hace algún tiempo yo vengo haciendo un ejercicio con mis estudiantes de medicina. Nosotros tenemos una clase sobre el dolor, muy parecida a esta, y al final de esa clase los ponemos a dibujar, hacerles un dibujo que represente para ellos el dolor, o qué puede representar para ellos el dolor. Y de verdad que es bastante interesante cómo ellos a través del dibujo, a veces con garabatos, unos dibujan mejor que otros, pero cómo ellos muestran el dolor. Aquí vemos la expresión en el arte de algunos artistas muy famosos con respecto a lo que significa el dolor, o cómo el dolor se puede plasmar a través de una expresión artística, como en este caso la pintura. Para otros, cuando vemos el dolor, pensamos en esta imagen, sobre todo en aquellos que manejamos patologías degenerativas, manejamos algunas patologías como las reconstructivas, en los cuales manejamos pacientes por largo tiempo, pacientes con dolor crónico. Y entonces aquí vamos como algunos aspectos donde comienza a estigmatizarse el paciente con patologías crónicas o con dolor crónico. Y vamos a un aspecto muy íntimo de la medicina y el manejo del dolor, que es la ética con respecto la ética en el manejo del dolor. Según la Asociación Internacional, aliviar el dolor en el ser humano debería ser un derecho humano y una obligación ética de todos los profesionales de la salud. En el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se hace énfasis en el derecho a un nivel adecuado de salud y bienestar. Y nivel adecuado de salud y bienestar, como muchas de las constituciones de nuestros países donde se garantiza el derecho a la salud, esto damos porque lleva por implícito el derecho al tratamiento adecuado del dolor o a la analgesia. ¿Cuál es la posición de la OMS con respecto al manejo del dolor? Hace algunos años la Organización Mundial de la Salud determinó que el alivio del dolor es un derecho fundamental y que incurre en una falta ética grave de aquel profesional de la salud que impida a un ser humano el acceso a la posibilidad de dolor, del alivio del mismo. La Asociación Internacional, también para el Estudio del Dolor, ha dictado criterios indispensables para un buen control del dolor, como lo son la educación de los profesionales de la salud, la disponibilidad de fármacos en un sistema de distribución eficiente y los cambios en algunas legislaciones y regulaciones. Y muchos se preguntarán, ¿por qué si tenemos más de 50, 40 años debatiendo sobre esto, por qué no existe un marco legal que regule o establezca el dolor como lo que es, como una obligación incluso del Estado a que los pacientes no sientan dolor? El alivio del dolor está íntimamente ligado a esta publicación que muchos de ustedes la deben haber visto, que apareció hace ya casi 40 años, que es la escalera analgésica de la OMS. Ya esta escalera analgésica de la OMS se ha evaluado, debatido su origen, su vigencia, sus éxitos, limitaciones, reconociéndose que a pesar de ella ha sido una gran arma para el manejo del dolor. Sin embargo, muchos de los fármacos con los que se había empezado a manejar el dolor de esta forma ya no existen en el mercado o ya desaparecieron o han sido sustituidos por otras moléculas. Ya para el 2002-2004 se comenzaba a hablar con respecto a otro tipo de formas de manejo por parte de la OMS. Se ha podido establecer a través de distintos estudios que este concepto de la escalera del dolor a lo largo del tiempo terminó convirtiéndose en un mecanismo o un obstáculo para el manejo adecuado del dolor. Y por eso se postuló el concepto, o se está sustituyendo por el ascensor analgésico o el ascensor del dolor, donde el paciente no tiene que ir recorriendo peldaños hasta encontrar cuál es el dolor, el fármaco o la terapia que puede aliviar el dolor que está presentando, sino que él va directamente al nivel de dolor que él necesita o el nivel de alivio que él necesita a través del manejo de 4 botones, de acuerdo al nivel de dolor, que puede ser leve, moderado, severo o insoportable. Este sistema proporciona inmediatez en la respuesta analgésica y se basa en el principio de que no es ético hoy en día mantener un paciente con dolor mientras recorre estos peldaños de la OMS, y proporciona mejores
mejores condiciones para el paciente. Ahora bien, podemos preguntarnos en qué nos equivocamos como personal sanitario, como médicos que somos o los distintos tipos de especialidades de la salud que confluyen el día de hoy aquí, en qué nos podemos equivocar en el manejo equivocado del dolor o insuficiente del dolor. Podemos deberlo a veces a la incapacidad para diagnosticar, otra vez en la incapacidad para reconocerlo, también en la falta de empatía que podemos tener con el paciente. Muchas veces no entendemos el dolor o no entendemos al paciente. No comprendemos que puede haber un manejo multimodal del dolor y nos limitamos solo o nos restringimos solo a las experiencias farmacológicas. No reconocemos el aspecto vivencial e individual que tiene también el dolor. No aceptamos que existen otras terapias que pueden ayudarlo o no nos ayudamos con otros colegas que tienen también experiencia y buena experiencia con otros métodos para aliviar el dolor. Y no salimos o no somos capaces de romper algunos paradigmas para su manejo. Ferrer lo describe muy bien en que nos equivocamos en 3 aspectos importantes. A veces el médico prescribe por debajo del necesario, las enfermeras administran menos de lo prescrito o a veces el paciente se toma menos de lo prescrito y otras veces los pacientes no comunican de forma adecuada su dolor. También nos equivocamos por negligencia, que es aquella actitud o comportamiento en el cual el personal sanitario descuida en lo que se podría denominar que no realiza una terapéutica analgésica adecuada cuando existen los medios suficientes para poder hacerlo. Entre las razones que explica esta situación de negligencia terapéutica, se puede encontrar la gran resiliencia que existe hacia el manejo de algunos opioides o la prescripción de algunos opioides o a un asunto que aparentemente es también oculto, que es que ¿por qué no se hacen legislaciones sobre el dolor? Es porque ya esto ataría al Estado a obligaciones económicas para alivio de algunos pacientes que pueden resultar en terapias muy costosas. La falta de la formación adecuada sobre el manejo del dolor por parte del personal sanitario también es un factor bastante importante. El desconocimiento de la fisiopatología del dolor, el desconocimiento de la analgesia multimodal y que muchos profesionales de salud creen que el dolor debe soportarse lo máximo posible antes de llegar al fármaco que le puede dar el manejo adecuado. Esta teoría que me parece horrible, que es en la que la analgesia dificulta el diagnóstico y la creencia de que la analgesia debe relacionarse con la gravedad de la enfermedad en lugar de relacionarse con la intensidad del dolor que está presentando el paciente, es también una causa de esa imposibilidad o ese manejo inadecuado que tenemos a veces del dolor. Y lo podemos resumir en 3 frases. No entendemos el dolor o no comprendemos el dolor, no entendemos su tratamiento y a veces no comprendemos que el alivio del dolor es o debe ser un derecho. El dolor como un derecho humano ha intentado de hace más de 30, 40 años que se reconozca internacionalmente por la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. Ellos en el año, hace 20 años, en el 2004, una reunión de su grupo, fue aprobado con una posición de más de 250 representantes de 84 países, que el dolor sea reconocido o el alivio del dolor sea reconocido como un derecho humano fundamental. Y esto posiciona el derecho de acceso sin discriminación a los tratamientos del dolor a todos aquellos que así lo necesiten. Esto viene a resumirse en 3 artículos de esa declaración, en la cual en el artículo 1, el derecho a todas las personas deben tener derecho al acceso al tratamiento del dolor sin discriminación, el derecho de las personas que sufren a que se reconozca su dolor y a ser informadas sobre los métodos de diagnóstico y de tratamiento, y el derecho de todas las personas con dolor a tener acceso a métodos diagnósticos y tratamiento por parte de personal adecuadamente capacitado y adecuadamente informado, y a que no se les niegue los distintos tipos de terapias que puedan existir para el manejo de su dolor y que no se restrinja a todos esos aspectos que hablamos anteriormente, religiosos, culturales, económicos, sociales, legislativos o políticos, para ser manejado adecuadamente. Es importante recordar que hay enfermos, no enfermedades,
y que el manejo del dolor debe ser centrado únicamente en el paciente. Y ahí es donde confluyen todas las terapias multimodales y es donde yo me siento más identificado con CISDET en la confluencia de todas estas especialidades para los distintos manejos que debe tener el dolor. En conclusión, pocas cosas en la vida son tan intolerables e incomprensibles e incomprendidas como el dolor. En sus garras todos nos convertimos en individuos irritables, insomnes y anhedónicos. El aspecto del manejo del dolor enfrenta muchas veces a médicos, amenaza la relación médico-paciente y desafía todos los niveles de la atención sanitaria. Y definitivamente el dolor debe ser un derecho humano, debe tener un rango de derecho humano. Y todas aquellas prácticas que vayan en contra de esto deben ser firmemente condenadas. Nosotros como personal sanitario debemos estar empapados, debemos romper los paradigmas y debemos ir un poquito más allá en el manejo del dolor y verlo como es, desde el punto de vista del sufrimiento del paciente, verlo como una experiencia individual, vivencial y personal. Muchas gracias.